bendiga a todos mis amados hermanos. Este lunes estamos en la presentación de su programa Tiempos de Libertad, un programa transmitido para la edificación del cuerpo de Cristo y para llevar la palabra de salvación a aquellos que todavía no han rendido su vida a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Este día es para nosotros de mucha satisfacción estar frente a estas cámaras y desearle todas las bendiciones de Dios. Contento porque también me acompaña mi hijo y hermano en Cristo, Omar Álvarez, a quien voy a darle el espacio para que él pueda presentarse. Bueno, Dios los bendiga a toda la audiencia, ¿verdad? Todos los hermanos que nos están sintonizando en esta hermosa tarde. Le damos las gracias a Dios por tener este privilegio de estar en esta hermosa tarde aquí acompañando a nuestro Padre, ¿verdad? Y hermano en Cristo también. Es una gran bendición poder hablar de la palabra en este momento y expresar un tema muy importante y muy maravilloso del cual vamos a venir a hablar hoy. Le damos las gracias a todos ustedes por estar sintonizando y les pedimos, ¿verdad?, que sigan ahí, que sigan pendientes de este canal, que sigan pendientes de la palabra que se predica por medio de los pastores que dirigen este canal. Le doy gracias al Señor por estar aquí. A propósito de pastores, quiero enviar un saludo a mis amados consiervos en el Señor, al pastor José Jesús Díaz y a su congregación, y al pastor Juan José López y a su congregación, quienes con ellos pues tomamos la decisión este año de continuar con este programa Tiempos de Libertad. También quiero enviar un saludo a mi esposa, a mis hijos, quienes están en sintonía de este programa allá en casita. Y un saludo para todos ustedes. Quiero anunciarles que a partir del día jueves van a haber 72 horas ininterrumpidas de lo que es evangelismo a través de Naos Televisión. Una gran bendición, sin duda. Les invitamos para que se preparen para esos días, puesto que se va a estar predicando mensajes evangelísticos, y para que usted y nosotros pongamos en las manos de Dios a sus seres queridos, a sus hijos, sus familiares, sus amigos, para que el Espíritu Santo convenza a cada uno de su pecado y puedan convertirse a Cristo. Jueves, viernes y sábado, 72 horas. ¿Cuál va a ser el reto para usted? Que invite a sus amigos, a sus vecinos, a su familia, y no apague su monitor, su televisor, y lo tenga sintonizado en el canal 98, donde sale al aire Naos Televisión en cable color, para que ahí esta gente que usted ama pueda recibir palabra de Dios. A propósito, pastor, Dios ha bendecido a este programa, ¿verdad?, para poder dirigir 3 horas, 6 horas de programa durante esas 72 horas de gran bendición. Dios ha puesto, ¿verdad?, la bendición a este programa de que puedan poder dirigir 6 horas de esas 72 horas para que usted pueda sintonizarnos, ¿verdad?, para que usted pueda mandarnos peticiones de oración y pueda ser bendecido por medio de la palabra que se va a estar instruyendo en esas 6 horas de ministración. Amén. Van a haber grupos de intercesión, intercediendo por cada una de las peticiones. Los teléfonos van a estar habilitados para que usted pueda llamar durante esos días, pueda presentar sus peticiones. Los grupos de intercesión van a estar aquí en las instalaciones de lo que es este predio, en la iglesia. Hay un lugar especial que los pastores Gaído ya tienen ahí constituido para que los grupos de intercesores estén orando específicamente por cada una de sus peticiones. Vamos a estar recibiendo los nombres de las personas que reciban al Señor Jesús como su Salvador, para orar por ellos, recomendarles, incluso ahí donde pueden congregarse. Toda esa información vamos a estárselas dando, mis amados, jueves, viernes y sábado. Aparte de eso, el mismo sábado también en la noche hay una cruzada evangelística en el campo de Quebrada Seca a partir de las 7 de la noche. Es
Esta es una invitación a nombre del Ministerio Profético Apostólico Conquistadores del Reino. Esta cruzada evangelística va a estar siendo ministrada en la predicación por el pastor y evangelista David Fuentes. Tiene por nombre Avivamiento Honduras para Cristo. No se olviden, el sábado 15 de abril a partir de las 7 de la noche en el campo de Quebrada Seca. La iglesia o Ministerio Profético Conquistadores del Reino hacen extensiva esta invitación a todos los amigos, a todas las personas que viven aledañas a Quebrada Seca, a los pastores en general. Ya el pastor Ronaldo ha andado moviéndose por todo Progreso, invitando a los pastores para que puedan acompañarlos con sus congregaciones y con amigos a esta cruzada de este sábado 15. Bien, mis amados, como hoy es lunes y en el formato de nuestro programa tenemos que los días lunes tratamos un tema en específico. Hoy, en vista de la temporada de Semana Santa, hemos tomado a bien hablar sobre las profecías que se cumplieron en esta semana en torno a la vida, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más de 20 profecías se cumplieron en esa última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, empezando con el domingo de la entrada triunfal y culminando con el domingo de la resurrección. Tome papel y lápiz, cuaderno y lápiz y escriba, porque es importante. Miren, hay evangélicos que no se les puede tocar este tema, porque han satanizado lo que es la Semana Santa. Uno tiene que ver las cosas positivas, mis amados. Si bien hay mucha gente que están en alguna religión tradicional, que lo hacen esto con fines totalmente ajenos a lo que conlleva la verdadera fe en Cristo Jesús. Nosotros los evangélicos, cristianos evangélicos, debemos de tomar esta semana como para hacer una profunda reflexión sobre el sufrimiento, sobre los padecimientos, sobre lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo llegar al domingo y pegar un grito de júbilo y de alegría y decir: aleluya, Cristo resucitó. Porque ese es el grito de victoria del cristiano. Así que sin más preámbulos vamos a dar inicio, porque son más de 20. Esperamos nos alcance el tiempo para mencionarlas todas, ¿verdad, pastor? Amén. Voy a empezar con la primera. Nos vamos a ir alternando aquí con el hermano Omar. Y la primera profecía que se cumple en el domingo, que sería, por decirlo de alguna forma, el día de ayer, es cuando Jesús hace su entrada triunfal sobre Jerusalén. Esto fue profetizado en Zacarías 9:9. Aquí nuestro hermano Nehemías va a estar auxiliándonos con los textos. Ahí lo tienen, miren en pantalla, hermanos. ¿Qué dice, hermano Omar? Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada triunfal de Jesús fue sobre un pollino. Ahora vemos aquí su cumplimiento en Marcos capítulo 11, versículos 7 y 8. Y dice la palabra: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Tenemos lo mismo en Juan capítulo 12, versículos de 13 al 15, y nos dice,
Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna. Profecías establecidas cientos de años y cumplidas específicamente en el tiempo de Jesús. Tenemos una segunda profecía, ¿verdad? Que fue cuando Jesús fue traicionado por un amigo. Podemos ver ahí la profecía en Salmos capítulo 41, versículo 9. Usted ya me imagino que sabrá de quién estamos hablando. Y dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén. Podemos ver ahí en Marcos capítulo 14, en el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Podemos ver, ¿verdad? Increíble cómo Jesús fue traicionado por uno de sus 12, uno de los apóstoles, por el cual Jesús anduvo 3 años de ministerio caminando con él, pastor, donde dormían juntos, que también era el tesorero del grupo, que se le había impartido una gran confianza a este varón, ya que él era el que manejaba los tesoros del grupo, el dinero, manejaba esta gran responsabilidad, lo cual indica que tenía una gran confianza. Podemos ver qué duro es que esa persona haya traicionado al Señor, pero sin duda Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él ya sabía las verdaderas intenciones que tenía este varón, ¿verdad, pastor? ¿Comentarios? Para todos los escépticos, para aquellos incrédulos, para aquellos que ven el cumplimiento de estas profecías en Jesús como algo o una especie de lo que es una divina comedia, y decir: es que Jesús hizo todo eso porque Él ya sabía y conocía las Escrituras. Pongámonos a meditar en no solamente en Jesús, sino en todos aquellos personajes o personas que tuvieron participación en el cumplimiento de estas profecías, como en el caso de Judas Iscariote. Si bien es cierto que la Biblia ya profetizaba cientos de años atrás que uno de los mejores amigos del Mesías lo iba a traicionar, ¿estaría Judas convencido de que era él? Porque miren, la siguiente profecía que se cumple es en cuanto al pago por la traición de Jesús. Y en Zacarías 11 y 12 nos dice la Escritura, Zacarías 11, versículo 12 nos dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y su cumplimiento lo encontramos ahí en Mateo capítulo 26, versículo 15, Mateo 26, versículo 15. Y les dijo Judas, ¿verdad? ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Aquí están los importantes personajes del Sanedrín reunidos con Judas. Amén. Esta profecía había sido escrita muchos años antes de esto. ¿Serían ellos capaces de poder discernir en este momento y decir: bueno, aquí vamos a actuar nosotros para que se cumpla esta profecía? Estaban cegados. Estaban cegados, ellos ni siquiera sabían que estaban dándole cumplimiento
a lo establecido por Dios. Y ellos habían estudiado estos temas sobre el Cristo, sobre la venida, todas estas profecías, ellos las manejaban, pero en ese momento no pudieron recapacitar de cómo estaban actuando conforme a la palabra, dándole cumplimiento. Eso es ciertísimo. ¿Por qué? Porque eran personas aferradas más a las tradiciones que a la palabra de Dios. La religión judía basa sus prácticas sobre lo que es el Talmud, que el Talmud no es la Biblia ni son los escritos del Antiguo Testamento, sino que son los escritos sobre las tradiciones y prácticas de los ancianos, de los ancestros. Por eso Jesús, cuando andaba en su ministerio, él le reclamaba mucho a esta clase religiosa, porque habían hecho a un lado las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, como el Pentateuco, los escritos de los profetas y todos los libros del Antiguo Testamento, y se aferraban más a las tradiciones. Entonces ellos formaron parte del cumplimiento de todas estas profecías sin siquiera saberlo. Amén. Pero la palabra de Dios se cumple porque Dios no miente. Es infalible es infalible. Del Señor. Vamos a continuar. Aquí podemos ya ver también el desenlace, ¿verdad?, de esta traición causada por Judas, otra profecía donde se regresa el dinero de la traición y dice que se compra el campo del alfarero con ese dinero. Vamos a las escrituras para poder entender mejor. Ahí en Zacarías, en el capítulo 11, versículo 3, podemos apreciar esta profecía. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Podemos apreciar ahí el cumplimiento. 11:13, hermano. Zacarías 11, versículo 13, amén. 13. Versículo 13. Amén. Ahí en Mateo capítulo 27, en el versículo 3 en adelante, podemos ver el cumplimiento de esta profecía que se hizo muchos años atrás, allá en el libro de Zacarías, y dice en Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero quiero que pongamos un énfasis a donde dice, viendo que era condenado. Dice que él devolvió las 30 monedas de plata a los ancianos, pero viendo que era condenado, porque lo que hizo Judas, ahí él mismo dice en la palabra, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Porque lo que estaba haciendo Judas era algo condenable según la ley. Y no solo la ley, sino que Judas sentía el peso de lo que había hecho, habiendo entregado al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Él sentía ese peso encima de él, además de que era condenado por la ley, también sabía que en la parte espiritual sentía ese peso de lo que él había hecho, entregando al Cristo de la gloria, alguien en el que él no se encontró pecado, amén. Mire cómo termina diciendo, allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese fue el desenlace de Judas, Judas Iscariote, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Terminó tan arrepentido, pero se sentía condenado, sentía un peso este hombre, un peso de haber entregado al Hijo de Dios, que no le quedó más remedio que ahorcarse. Y la clase sacerdotal, los que conspiraron contra Jesús, quisieron curarse en salud. Y como no le reciben el dinero a Judas, Judas se los tiró y quedó regado ahí en el templo. Vinieron ellos y lo recogieron. No pudieron echarlo a los tesoros, sino que decidieron hacer una buena acción, una buena obra, entre comillas, y compraron un predio que era como una especie de cementerio. Amén. Para los extranjeros. Para hacer buenas obras. Pero ¿qué podíamos nosotros de sacar como enseñanza para nuestros tiempos? Que nosotros,
los que estamos al frente de las congregaciones, tenemos que ser muy cuidadosos de los dineros que enteran a las arcas de nuestras iglesias. ¿De dónde proviene este dinero? Amén. Es un dinero que viene manchado con sangre, que viene con huellas de extorsión, con huellas de flagelos de pecado. O cerramos nuestros ojos y extendemos nuestras manos y agarramos para todos recibir los que nos Amén. traen con el fin de que estamos edificando reino. Amén. Hay que ser muy cuidadosos. Más bien esto, en vez de traer bendición, traen a veces catástrofes o trae consecuencias, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿y por qué me está pasando esto? Y de repente es porque así como nosotros, ¿verdad? Sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, si venimos y estamos agarrando dineros que no son honestos delante de Dios, ¿qué podemos cosechar entonces, pastor? 30 piezas de plata Amén. llenas de maldición, manchadas con la sangre Monedas malditas del Cordero de Exactamente, Dios. Así es. Pero así también hay en estos tiempos piezas de plata, dineros que tienen la misma huella del pecado. Amén. Hay que ser muy cuidadosos. Esto que nos sirva de reflexión a todos aquellos que manejamos responsabilidades dentro de la obra de Dios. Hay que pedirle a Dios la dirección para hacer lo que es correcto. No vaya a ser que terminemos curándonos en salud, puesto que también hemos oído y algunas noticias de ministerios grandes que han agarrado cantidades enormes de dineros en donaciones, pero que son donaciones que provienen de lavado de activos, Amén. de lavado de dinero, de dineros mal habidos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy cuidadoso. Continuamos, mis amados. Otra de las profecías cumplidas fue que a raíz de que el puesto o el oficio ministerial de Judas quedó cesante, inválido, se usó un reemplazo, y para ello tenemos la profecía, está en el Salmo 109, versículos 7 y 8. Ahí está la profecía, donde dice: cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Refiriéndose esta profecía a Judas Iscariote, quien fue hallado culpable. Su misma culpabilidad lo llevó al suicidio. Y luego en el libro de los Hechos, en Hechos 1, del 16 al 26, está ahí cuando se hace la elección del sucesor de Judas, que recayó en Matías. Les bendecimos. Estamos en este tiempo de programa hablando sobre las profecías cumplidas en la última semana de ministerio hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperando que sea de mucha edificación para su vida. Amén. Bueno, continuamos, hermanos, con las profecías, ¿verdad? Y vamos a ver una profecía que fue fundamental para decir, acusar a nuestro Señor, y fue cuando fue acusado por falsos testigos. Vemos ahí la profecía en Salmo capítulo 27, en el versículo 12, donde dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Increíble, ¿verdad? Ahora podemos ver el cumplimiento de esta profecía ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 60 y versículo 61. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Oiga bien, ¿verdad? Por eso son testigos falsos. Miren cómo transgiversa las palabras de Jesús. Ahí ellos dicen que Jesús dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero ahora vayamos a ver la evidencia
en el libro de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 18, para que podamos examinar las palabras que realmente Jesús dijo. Y dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En el versículo 19, respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Oiga bien la diferencia. Los testigos falsos dijeron que él dijo: puedo derribar el templo de Dios. Pero en el versículo 19 Jesús dijo: destruid este templo. Es una gran diferencia. Y en 3 días lo levantará. Porque Jesús, cuando Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, él hablaba de su propio cuerpo, él hablaba de sí mismo. Y ahí mismo la Escritura lo dice consecuentemente en el versículo 20: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de sí mismo, de su propio templo. Pero miramos cómo los falsos testigos utilizan las palabras para transgiversar y poder cumplir esta profecía en Salmos capítulo 27, versículo 12, de estos falsos testigos, ¿verdad? Transgiversando lo que Jesús dijo. Esto lo hacían con saña. Amén. Lo hacían con una hipocresía tremenda, porque ellos lo que querían lograr era que se condenara a Jesús. Amén. Miren, este templo, quien lo construye es el rey Herodes. Amén. Entonces, ya llevan ellos eso en mente. Llevan la hazaña ahí. Para decirle: miren, el templo que edificó Herodes, Él lo va a destruir. Dice. él lo quiere Amén. destruir. Que eso atentaba contra el patrimonio Contra el imperio. del Imperio Romano. Amén. Aunque el templo era usado por los judíos, todo pertenecía ahí al Imperio Romano. Demuestra un signo de rebeldía, de rebelión, al decir: yo voy a destruir lo que el imperio construyó. Amén. Eso querían ellos Amén. dar a demostrar, Así y es. de que Jesús estaba en contra de lo que el imperio había hecho a través de sus representantes. Así es que el falso testigo... Por eso es abominación para Jehová, el falso testigo, el falso testimonio. Esto es algo que repugna. son malvados. Amén. Y cada palabra que sale de su boca sale con la ponzoña extraída del mismo infierno. Puro veneno. Puro veneno. Eso es lo que son los falsos testigos. Tenemos aquí también que Jesús, cuando está siendo juzgado, no se defiende, sino que queda casi totalmente callado. Tenemos ahí en el libro de Isaías 53:7, donde está profetizado esta actitud de Jesús. Y dice la palabra ahí, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Amén. A veces los gestos y las acciones hablan más que 1000 palabras. Amén. Y eso lo decimos en este programa. Por eso nosotros, imitando a Jesús, a veces dediquémonos a hacer más que hablar. Amén. Porque a veces solo hablamos y no hacemos nada. Y la gente más juzga nuestras acciones que lo que decimos. ¿Dónde está el cumplimiento de esta escritura? Pues en Mateo 26, 62, 63. Ahí tenemos donde la palabra dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué importante esto. Le dijo el sumo sacerdote:
te conjuro. Óiganme, esto era le estaba pidiendo un juramento delante de Dios. Porque él quería saber si en verdad él era hijo de Dios, pero quería escucharlo de boca de nuestro Señor Jesucristo. Mas Jesús siempre cayó y enmudeció, puesto que las señales habían acompañado a Jesús, su bondad, su misericordia, el respaldo de Dios. En su bautismo hubo un testimonio público donde toda la gente que estaba ahí vio cómo el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y una voz en los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todavía aún después de todo esto estaban conjurándole, diciéndole: en el nombre de Dios te digo que nos contestes esta pregunta. Mas Jesús siempre cayó. Gracias, mis amados, por estar en sintonía de su programa Tiempos de Libertad. Amén. Continuamos con las profecías, donde muestra el sufrimiento de Jesús. Después de estar con estos que lo querían acusar, con estos falsos testigos que lo estaban acusando, inmediatamente que aprenden a Jesús, empieza el sufrimiento de Jesús. Vemos una profecía donde dice que lo bofetean y lo escupen, en Isaías capítulo 50, en el versículo 6, y dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Y podemos ver su cumplimiento en Mateo capítulo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo bofeteaban. Y en Marcos capítulo 14, versículo 65 dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofeteadas. Era increíble lo que Jesús padeció. Óiganme bien, estamos hablando de que el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios viviente, siendo hombre en esta tierra, sufrió puñetazos, que le escupieran en su rostro, sufrió cualquier tipo de humillación. El mismo Dios. Es algo inconcebible pensar que Dios va a venir y va a ponerse a que los hombres hagan cualquier tipo de humillación hacia Él. Eso solo puede demostrar el inmenso amor que tenía el Padre para con nosotros, porque Él era el único camino para que nosotros hoy podamos gozar de una salvación, para que hoy nosotros podamos ser libres y podamos ser libres de todo este pecado. Ese fue el único camino, y podemos ver el amor que tuvo el Padre para con nosotros al poner a su Hijo, pastor, a recibir todo este tipo de injurias. Amén. Tremendo. Es algo increíble. Tremendo. En el Salmo 109, del versículo 3 al 5, nos dice la palabra de la siguiente manera: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Esto se cumple en Jesús, nuestro Señor, que fue odiado sin razón. Amén. Pero ya estaba profetizado en el Salmo que acabamos de leer, donde la gente se levanta con un odio incalculable. Amén. Contra nuestro Señor Jesucristo, contra el hombre que le daba de comer al hambriento. Después de que lo seguían multitudes alrededor y que andaban todos alrededor de Él, ¿verdad? El domingo la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquí nuestro Rey, ¿quién como Él? Óigame, y 3 días después la gente lo odia, pero y como decían: queremos a Barrabás, decían. Amén. Aparte de eso, prefirieron a un hombre que estaba acusado de sedición y de asesinato. Esos eran las acusaciones que tenía Barrabás, y prefirieron a Barrabás
en vez de a Jesús, quien el mismo Pilato decía, no hay culpabilidad en él, yo no veo nada en este hombre de qué acusarlo. Pero que al mismo tiempo hizo lo que hacen los políticos de oficio, de lavarse las manos y entregarlo a las masas para lograr quedar bien. Hipocresía, ¿verdad? Hipocresía de la gente. Amén. Continuamos, hermano. Continuamos con otra profecía donde dice: horadán sus manos y sus pies, ahí en Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10. Perdón, me estoy adelantando, amén. Le estoy quitando la profecía que le toca al hermano pastor. Amén. Vamos a ver ahí donde los soldados reparten sus vestidos y echan suertes por su ropa. En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 18, y dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí podemos ver el cumplimiento de esta profecía en Mateo capítulo 27, versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Toda profecía de la que se habló de acerca de Jesús, hasta acerca de su vestuario y de su ropa, fue cumplida en esta semana, y seguimos preguntándonos: ¿qué estaban haciendo estos ancianos? ¿Qué estaban haciendo esta clase religiosa del pueblo de Israel? Estos estudiosos de las profecías del Mesías, estos estudiosos del Antiguo Testamento, y no pudieron ver el cumplimiento de tantas profecías que se estaban dando acerca de Jesús. Mira qué importante es esto. Amén. Este grupo de soldados romanos, ¿qué idea tenían ellos de lo que estaban haciendo? Amén. Ellos vieron que la túnica de Jesús era impresionante. Amén. En el trayecto, en el juzgamiento de Jesús, el pueblo o los principales, los religiosos, lo llevan a Pilato. Cuando Pilato se da cuenta de que Jesús es Galileo, y como él no quiere tomar acciones porque no haya argumentos para juzgar a Jesús, se lo envía a Herodes. Herodes allá se alegra porque había oído hablar tanto de Jesús, pero nunca lo había tenido frente a frente. Pero empieza a interrogarlo y Jesús callado. Entonces Herodes se molesta tanto. A Herodes solo en una ocasión Jesús le dijo: tú eres el Hijo de Dios, y le dije: tú lo has dicho. En una ocasión. Correcto. Amén. Entonces Herodes se molesta porque Jesús tampoco le pide clemencia. Y en tono de burla le manda a poner un traje, pero espléndido. Porque como los judíos acusaban a Jesús de llamarse el rey de los judíos, y le pone un traje espléndido y se lo devuelve a Pilato. Y ese traje, que es una túnica que no tenía costura, que eso lo relata la Escritura, es el que estos soldados romanos se ponen a echar suerte para ver quién se queda con esta pieza de ropa. Pero ellos lo que no saben es que en ese momento le están dando cumplimiento a lo que había sido profetizado unos 800 años atrás, o 1000 años, de lo que estaba escrito en el Salmo que hoy conocemos como el Salmo 22, versículo 18, porque en aquel tiempo no estaban enumerados los salmos ni los libros de la Biblia, ni divididos en lo que es en capítulos y versículos, pero ahí se estaba dando cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Por lo que dije anteriormente, para los escépticos, para aquellos que creen de que Jesús hizo exactamente lo que hizo porque ya sabía. Pero estos soldados romanos no sabían nada de lo que estaban haciendo. Ellos solo les entró la codicia por el traje que miraban ahí y que era de un crucificado. Pero lo que no sabían es que todo se cumple conforme al propósito. Pastor, creo que Dios. el tiempo no nos está dando, así que vamos a mencionar algunas profecías para luego hablar de las más importantes. Hay otras dos profecías más que se cumplen que se hablan en Zacarías, en el libro de Zacarías, sobre cuando
horadan sus manos y sus pies y también su costado con una lanza. Podemos ver ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 10, para mencionar rápido. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por como quien se aflige por el primogénito. Y hay en Lucas capítulo 23, en el versículo 33, donde se cumple: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice. Y en Juan 20, versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Donde le traspasaron, donde pone las muestras de su crucifixión, donde hirieron sus manos y sus pies y también su costado, le dice el Señor a Tomás: toca, Tomás, para que tú puedas ver. Ahí se cumplen dos profecías. Hay unas profecías sobre sus manos y sus pies que fueron heridas, y otra profecía sobre su costado, que con una lanza fue también herida para acabar con la vida de Jesús. Amén. Imagínense hasta dónde es de perfecta la palabra de Dios. Jesús fue crucificado en medio de dos delincuentes, lo cual también había sido profetizado en Isaías. En el capítulo 53, versículo 12, hasta eso es el cumplimiento, que Jesús no iba a ser crucificado él solo, sino que iba a ser crucificado en medio de pecadores. Amén. Amén. De pecadores. Ahí está constituido también esta profecía en cuanto a la crucifixión de Jesús. Hermoso, ¿verdad? Ahí hay otra historia dentro de eso, de cómo el ladrón se arrepintió, y es el primero el primero convertido en iglesia. Amén. Aleluya. Pero vamos a continuar con otra profecía, ¿verdad? Esa es otra historia por contar, donde Jesús agoniza de sed. En Salmos capítulo 22, versículos 15: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto era para que se cumpliese la profecía, cuando Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, en ese momento de su sufrimiento, dijo: tengo sed. Amén. Ahí se cumplió esa profecía también. En el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y mi sed me dieron a beber vinagre. Amén. ¿Sabían los romanos esto? Oh. Claro que no. Jesús dijo: tengo sed. Miren, y le dieron hiel y le dieron a beber vinagre. Desgraciado, ¿no? Pero era para que se cumpliera la profecía. Amén. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Es increíble. También hay otra profecía donde dice: no rompieron sus huesos. En Salmos capítulo 34, versículo 20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en el libro de Juan capítulo 19, versículo 32 al 36: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Cuando estas personas estaban crucificados, era una costumbre para aligerar su muerte el hecho de quebrarle los huesos, ¿verdad? Para que esta persona muriera más rápido, porque así la persona en el estado de crucifixión iba a estar, se iba a asfixiar más rápido. Es que es una muerte. Amén. Por asfixia. Amén, es una muerte por asfixia. La gente no moría exactamente porque la crucifixión le causaba la muerte. La posición en la que se encontraba causaba una asfixia. Aunque los dejaban por días. Pero en el caso fue especial porque el día siguiente era día de reposo. Amén. Entonces el día de reposo nadie iba a andar enterrando muertos. Amén. Por eso los guardias, cuando iban a quebrarle los huesos a Jesús ya había expirado. Pero no así los otros dos que estaban ahí en las cruces. A la parte Jesús ya estaba como ya en sus últimos instantes. No, ahí murió. Entonces decidieron enterrarle la Jesús, lanza. O sea, no tuvieron necesidad. Lo que amén. Queremos dejar claro es de quebrarle sus rodillas, sí, amén. Para que ya no pudieran sostenerse y murieran. Entonces ahí hay otro cumplimiento Dios de la no palabra. Eso, Dios no permitió. Y otra profecía, ¿verdad? Muy importante, pastor, que
que no sé si la va a leer, léala Fue abandonado por Dios por un en momento. un instante. Amén. Ese es el momento más importante en cuanto a la agonía de Jesús. Caminó con Dios toda su vida. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Porque en ese momento Jesús se hace cargo de todos los pecados de la humanidad. Se cumple lo que es la imputación de los pecados de la humanidad, que es ahí donde Jesús es el vicario en ese momento. Abandonado por nuestra causa. Correcto. Y carga con los pecados míos, con los suyos, con los de toda la humanidad, y a Dios aparta su mirada de Jesús. Y Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento fue crítico en la vida espiritual, en el ministerio de Jesús. Para mí es el momento más duro, cuando Él siente que su Padre, que Dios nuestro Padre no está con Él. Todo eso sufrió Jesús por causa de cada uno de Una sensación muy nosotros. indescriptible que no podríamos nosotros dar explicación, ¿verdad? Otra profecía, el sacrificio del vicario, ¿verdad? De ahí en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Él es el vicario de Dios, porque Él fue el sustituto de nosotros. Él vino y llevó todos los pecados que nosotros habíamos cometido, los tomó sobre de Él, pastor. Y solo me acuerdo del texto bíblico en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, donde dice: al que no conoció pecado, se hizo pecado por causa de nosotros. Por eso en un momento dice la palabra que Dios se apartó de Él. Y mire cómo sigue diciendo: por tanto yo le daré aparte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oiga bien, llevado el pecado de muchos. Esos muchos son la iglesia de Cristo Jesús. Esos muchos son usted, hermano, que me está viendo, o usted, amigo, que quizás está sintiendo a ese Cristo que está tocando a su puerta. También usted puede ser parte de esta iglesia del Cordero de Dios, por el cual Él llevó todos esos pecados de nosotros, amén, en esa cruz, y por eso fue apartado, fue abandonado un momento por Dios, ¿verdad? Qué increíble peso el que tuvo el Señor Jesús en esa cruz, amén. Dice en Zacarías 13:7: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y hará volver mi mano contra los pequeños. Jesús fue abandonado por todos sus seguidores. Todos huyeron. Y eso también es parte del cumplimiento de estas profecías. No fue casualidad que los discípulos salieran a esconderse, que no estuvieran ahí con su amado pastor, con su amado maestro, en estos momentos más difíciles en la vida de Jesús, sino que andaban huyendo, allá escondidos, viendo de lejos lo que acontecía con el Cristo de la gloria. Amén. Tenemos ahí también en Oseas capítulo 6 versículo 2: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
también en Salmos capítulo 6, versículo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay otra profecía también en Salmos capítulo 49, pero vamos a ver mejor el cumplimiento en Lucas capítulo 24, versículos 6 y 7. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice en el versículo 6. Amén. Habla sobre la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús resucitó al tercer día, según la profecía de Oseas, también se cumplió, ¿verdad? Cuando ya Cristo resucitó y luego se le presentó a aquellas dos mujeres que fueron a visitar la tumba y estaba vacía, amén, pastor. Este es el hecho más importante en Amén. lo que es la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección. Decíamos que este es el grito de victoria del cristiano. Amén. Cristo resucitó. Todas las religiones tienen sus líderes y los van a visitar a sus tumbas, a excepción de lo que es el cristianismo, donde miles y miles de personas todos los años hacen sus peregrinaciones a Jerusalén y van a visitar la tumba donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, pero la diferencia es que esta tumba está vacía. Amén. La gente que va a ver a Mahoma, que va a ver a Buda, que va a ver a otro, ahí están. Amén. Ellos. Ahí están quizás el polvito de sus Amén. Huesos, pero saben que ahí están. Mientras que en Jerusalén está la tumba, aquí fue sepultado Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ahí se cumple lo que Jesús le dijo a las mujeres el domingo de resurrección. ¿Y por qué buscan al que vive entre los Amén. Muertos? Amén. Cristo resucitó, mis amados. Y eso es lo más importante Amén. En la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. ¿Qué esperanzas tendríamos? Ahora nosotros nos aferramos a ese hecho, que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y hay una profecía, pastor, acerca de los muertos que resucitaron cuando Cristo viene y resucita. Dice la Biblia que resucitaron otros muertos. Allí en Isaías capítulo 26, solo lo vamos a mencionar, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, ¿verdad? Habla de que muertos iban a resucitar, y en Mateo capítulo 27, versículo 52 se cumple cuando muchos resucitaron después de la resurrección de Cristo Jesús. Esto demuestra la esperanza de que este pequeño pueblo que resucitó es como la primicia de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia que resucitará en aquel día en que venga el Cordero a levantar por su pueblo, por su iglesia, pastor. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, que vamos a ser levantados, vamos a resucitar así como Cristo y como aquellos muertos resucitaron en la resurrección de Cristo Jesús, pastor. Bien, mis amados, faltan algunas todavía, pero ya el tiempo se nos Amén. Termina. Solamente quiero recordarles que a partir del día jueves tenemos 72 horas ininterrumpidas Amén. De lo que es evangelismo aquí en su canal Naos Televisión desde el jueves hasta el sábado, y que por la noche hay una cruzada evangelística en el campo de Quebrada Seca, donde estamos invitando a todos los vecinos aledaños ahí al campo de Quebrada Seca para que vayan y a escuchar palabra de Dios, lleven a los amigos, Amén. A los vecinos, a los familiares, para que el Señor también opere el milagro de lo que es el arrepentimiento y la conversión. Así que damos gracias a Dios, gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa Tiempos de Libertad. Dejo a mi hermano Omar para que él despida lo que es el programa. Por mi parte, bendiciones y muchas bendiciones. Bueno, muy agradecido por estar en el programa, ¿verdad? Y solo quiero despedirme con una profecía más. Él está a la diestra
del Padre. Se profetizó en el Antiguo Testamento y hoy se cumple porque nuestro Cristo de la gloria hoy está allá a la diestra del Padre. Y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él a la par del Padre. Ahí estamos nosotros sentados, hermanos. Sigamos manteniendo la fe, sigamos estudiando estas profecías, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesús y manteniéndonos firmes en esa esperanza que es en el Cristo de la gloria, que Él pronto vendrá a recoger a su iglesia. Él prometió regresar y va a venir por nosotros, hermanos. Y sigamos sintonizando este programa hermoso, ¿verdad?, que preceden nuestros hermanos, los pastores que predican en este programa, que es de mucha bendición. Bendecimos la vida del canal también de Naos Televisión por estos espacios que brinda para ser predicada la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Nos vemos el jueves en la campaña de evangelismo. Amén. 72 horas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Somos líderes.